Liliana Sayas. Sí, asimismo, Liz, para hablar un poco sobre el juicio oral y público en contra de Gerardo Estade, que era acusado por el presunto feminicidio de su esposa Sabrina Breuer. Hoy declararon, tengo entendido, los peritos, entonces queremos saber un poco respecto a lo que pasó hoy. Doctora, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto. Sí, seguimos acá y continúa en un momento más el juicio. Y ciertamente esta mañana toda la producción probatoria en la mayoría del tiempo que ocupó tuvo que ver con la declaración de la pericia psicomotriz que se solicitara y que se produjo con el testimonio y la exposición de los informes de los peritos. En este caso en particular hubo unanimidad de conclusión del perito del Ministerio Público con el perito de la querella. Y la defensa presentó la conclusión de su propio perito. Ahora, el contenido de esta conclusión a la cual llegaron estos peritos de la querella y de la fiscalía, doctora, pues estaba escuchando, hablaban en un lenguaje bastante técnico, pero hablaban básicamente de que se llegó a la deducción de que el golpe que recibió Sabrina es comparable a un golpe de puño, pero no se podría distinguir con qué mano se habría, con qué lado se habría dado ese golpe. Bueno, lo que sí se resaltó, porque es importante señalar que a las preguntas ambos, o sea, todos los peritos tuvieron en cuenta los informes técnicos forenses de la autopsia, los informes de criminalística, los informes del procedimiento para arribar a sus conclusiones. Y una de esas conclusiones es que sí, es posible de que él tenga una destreza, ¿verdad? O sea, un hombre diestro, ¿verdad? Pero también es posible de que él pudiera haber realizado el golpe, el golpe que nos referimos al golpe que recibió en el pecho y que produjera la ruptura del órgano en la aurícula derecha y posteriormente la hemorragia del hemopericardio. Sí, dijo que porque eso es una cuestión de destreza. Entonces, el licenciado Cantero y el licenciado Rodas del Ministerio Público y de la querella concluyeron que sí es posible de que él pudiera haber realizado el golpe con el puño izquierdo, en los términos del informe de la autopsia. También es interesante con respecto a la asfixia mecánica. Mucho la defensa cuestionó durante el desarrollo de este juicio oral y público que no había rastros o el conocido tatuaje que incluso los propios peritos dijeron de que era posible de que no hubiera el tatuaje y que es más propio visibilizar ese tipo de lesiones en la asfixia, pero por ahorcamiento. En este caso, ellos también instalaron, ¿verdad?, la hipótesis de probabilidad que, cotejando los rastros de sangre que presentaba el edredón, ¿verdad?, próximo, ¿verdad?, a donde fue encontrado el cuerpo, el sangrado que ella presentaba en la nariz y en la boca, era una posibilidad de que el estrangulamiento o la asfixia mecánica se hubiera producido con el edredón encima de Sabrina, es decir, tapada ella con el edredón en el rostro y posteriormente por eso la posibilidad de que no hubiera rastros, ¿verdad?, en la piel, rastros superficiales, ¿verdad? Que sí sabemos que también se encontraron lesiones por la autopsia, lesiones internas en lo que fue la ruptura del hueso hioides y también lesiones de sangrado en la laringe. Entonces, fue un informe de los peritos donde se pudieron cotejar inclusive la posibilidad de que ella hubiera estado, de que esta muerte violenta se hubiera producido estando ella acostada y posteriormente se le bajara de la cama y se terminara en el piso. Entonces fue un informe muy detallado y expuesto y que respondió a prácticamente más de una hora de preguntas de parte de la defensa. Posteriormente declaró el perito de la defensa, ¿verdad?, donde él manifestó que su expertise era criminalística. Sin embargo, se atrevió a dar un diagnóstico diciendo que la causa de muerte era sobredosis. Y con relación a su deposición, él no respondió prácticamente las preguntas ni del Ministerio Público ni de la querella, en razón que se limitó a decir que ya la tenía respondida, pero puntualmente cuando se le preguntó técnicas o elementos que le sirvieron a él y que individualice esos elementos
que le permitieron arribar a la conclusión de la muerte de Sabrina por sobredosis, él no pudo individualizar. Se limitaba a decir que a lo que él observó dentro de los informes. Incluso se le preguntó sobre en qué consiste la lateralidad cruzada, que tiene que ver con la destreza que uno puede tener, ser diestro y tener también con otra parte del cuerpo, las piernas, ser cruzado, digamos, tener esa destreza del lado izquierdo también. Eso él no pudo responder. Ya empezó a responder, me remito a mi informe, me remito a informe. Entonces, lo que pudimos ver también es un informe muy sesgado, con conclusiones muy sesgadas sobre la hipótesis que todavía sostiene la defensa, a pesar de la producción probatoria que certificaron la causa de muerte violenta, homicida y en razón del vínculo feminicida. Doctora, ¿cómo estás? Liz Acosta te saluda. ¿Qué tal, Liz? Doctora, con tu experiencia ya como ex fiscal, ex ministra en el ámbito penal, esta persona que dio la pericia, la pericia de la defensa, ¿se podría exponer a una pena o a algún proceso en caso de que se pueda demostrar de que no es cierto lo que digan? El tema de la pericia, obviamente, hacer pericia de parte de la defensa, obviamente se va a ajustar a los términos del mandato que se le dio, ¿verdad? Claro, o sea, que es perfectamente comprensible. Acá lo importante es, y eso sí, sobre las bases de mi experiencia fiscal, en un momento el perito de la defensa dijo que la causa de muerte determina el médico forense que se constituye en el lugar del hecho. Nada más ajeno a la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos numerosos casos de muertes dudosas, y que fue lo que ocurrió en este caso. El médico forense, que si mal no recuerdo era el doctor Brites, al constituirse en el lugar del hecho, encontró en una inspección externa, ¿verdad?, encontró lesiones de distintas datas. Por eso él le manifestó al fiscal de que él existía, que estaban enfrente a una muerte dudosa, y recomendó la autopsia. Entonces, ¿de qué serviría tener las autopsias que realizamos y que se realiza frecuentemente en una investigación fiscal, si el médico forense de turno que se constituye en el lugar del hecho ya puede determinar? En algunos casos se puede, y en otros casos se requiere una autopsia para determinar la causa exacta de muerte. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? El escenario, la escena del hecho, el dormitorio, ¿verdad?, no condecía con lo que declaró o con lo que informó Gerardo Stadecker, ¿verdad?, al momento de ser preguntado por personal policial, por personal de criminalística, por los familiares. Él no pudo explicar. Él decía que ella cayó en el vestidor. Sin embargo, en el vestidor, eso también dijeron los peritos, no había ni un rastro de violencia, que sí se encontró en el dormitorio, que sí se encontró en el piso del dormitorio próximo a la cama, que sí se encontró en los edredones, y que sobre la base de la investigación realizada por los propios peritos y por los personales de criminalísticas que ya presentaron su informe sobre la base de una autopsia, esperemos que el Tribunal de Sentencia pueda valorar cómo se sucedieron estos hechos, que lo que se busca en toda investigación fiscal penal es llegar a la verdad histórica sobre la base de elementos de prueba. Y eso es lo que se está produciendo en este juicio oral y público. Se está produciendo pruebas testimoniales, pruebas periciales, pruebas técnicas científicas, como es la autopsia, que sabemos que la autopsia es la que determina la causa de muerte. Y en este momento, hasta toda la producción probatoria, ninguna contradice, ¿verdad?, cuál fue la causa de muerte. La hemorragia que se encontró en la autopsia, ¿verdad?, que se pudo determinar que fue una lesión del corazón, del órgano del corazón, en la aurícula derecha, producto de un golpe, ¿verdad?, y que lo que le produjo una hemorragia que ya empezó a agonizar. Y la causa final de muerte o primera de muerte, que fue también la asfixia mecánica por estrangulación. No solamente, ¿verdad?, por este elemento, sino inclusive con el informe de la patóloga, que reveló la sangre que encontró en los órganos al momento de examinarla con un microscopio. Entonces, eso es importante señalar, lo que se está produciendo en este juicio, la valoración probatoria del conjunto de elementos de pruebas
técnicas, científicas, testimoniales y periciales que hasta el momento no pueden destrabar la teoría del caso del Ministerio Público y que acompaña esta querella adhesiva. Entiendo. Continúa entonces, doctora, el juicio ahora. Continúa el juicio. Ahí te queda un ejemplo también muy Sí. llamativo. El perito dijo que habían las huellas de sangre, pero había una pisada y que podría haber sido de cualquier desconocido. Sin embargo, a la pregunta del Ministerio Público si no podría tratarse de Gerardo Stadecker, la pisada de la huella de la sangre, él no pudo responder. Y después dijo también que le llamaba la atención una punción que tenía en una parte del cuerpo Sabrina. Y entonces cuando le preguntamos como querellante si él tuvo en cuenta que previa a la intervención fiscal policial estuvo agentes paramédicos tratando de reanimarla y de ponerle una vía, él tampoco pudo responder. Se limitó a decir, me remito a mi informe, me remito a mi informe. Es decir, a las preguntas del Ministerio Público para poder controvertir, que es el contradictorio, que es lo que se desarrolla en un juicio oral público, él no pudo contestar. O sea, a la hora de la valoración, incluso, doctora, de ambos trabajos periciales, el tribunal, por todo esto que nos comentás, básicamente tendría más en cuenta el trabajo que hizo el perito de la querella y de la fiscalía. Sí, porque está sobre la base de todo lo que se pudo comprobar. No es un análisis sesgado, sino que es un análisis, ¿verdad?, profesional y sobre todo sobre lo producido y lo que hay en la carpeta fiscal y en el expediente judicial. Les tengo que dejar porque se retoma. Sí, Vale, doctora, perfecto, doctora. no. Muchas gracias por el Muchísimas tiempo. gracias Muchísimas gracias. por este Hasta tiempo. luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Así hablábamos con la abogada Liliana Sayas.